Bienvenido, Ricardo Rojas, a la sección Nuestra Historia. Hoy, a través de tu voz, tu relato, tu experiencia, queremos recuperar la historia de nuestra AJB, de nuestra querida AJB. Te empezamos preguntando, ¿en qué año entraste al Poder Judicial? Bueno, hace unos cuantos. En 1963, ya cumplido 18 años, la propuesta era trabajar en mi familia y estudiar, si se podía, estudiar también. Así que ingreso al Poder Judicial con un nombramiento en la Oficina de Mandamientos de Lanús, año 1963. Para mí todo nuevo, bueno, viajo a Lanús, yo vivía acá en La Plata, vivo todavía en La Plata, y cuando voy a ingresar a la oficina, bueno, lo primero que me preguntan, era primero que iba a trabajar de La Plata a la Oficina de Mandamientos de Lanús, porque era toda gente de Lanús o de Banfield. Se interesaron por saber acá en La Plata, y yo no conocía mucho de tribunales, salvo mi hermano mayor, Rodolfo Rojas, era conocido, él estudiaba medicina en esa época y era conocido en tribunales porque también estaba dentro de la JB de aquel tiempo. Hacía poco tiempo que se había fundado la JB, 3 años. Entonces también lo conocía ya a Omar Gorini porque alguna reunión lo he visto que se reunían ahí en mi casa paterna, donde iban otros compañeros también como Rodolfo Módena, padre, y otros compañeros más de esa época. Y bueno, cuando ingreso, empezando a hablar, a la semana nomás, había un delegado ahí en Lanús antes, que era todo el departamento de La Plata. Abarcaba Quilmes, Avellaneda, Lomas, Banfield, todo era de La Plata, el departamento de La Plata. Y ahí el que era delegado, Alessio, una persona grande ya, que había sido dejado por Horacio Catino, uno de los fundadores del gremio, que también había estado en Lanús, le había dejado la tesorería de la JB, que era un cartoncito que se entregaba y se cobraba a mano, porque no había descuento por planilla. Uno por uno había que ir y ver y pedirle el peso. Paciencia. Claro, era un peso, no me acuerdo cuánto era. Bueno, ahí Alessio, este compañero, me empieza a hablar que él estaba con esa tarea, pero que se le hacía difícil y que me lo quería delegar a mí. Entonces me nombraban delegado de la Oficina de Mandamientos a la semana que había entrado a trabajar. A mí me halagó eso. Vine, lo comenté acá en la sede del gremio que estaba en la calle 13, frente a tribunales en esa época. Y bueno, empecé como delegado a llevar inquietudes de ahí de la Oficina de Mandamientos y a recorrer lugares de trabajo. Al poco tiempo ya estaba yendo a Lomas, que había oficinas, a Avellaneda, tribunales de trabajo, a Quilmes. Y me fui haciendo conocido en el gremio, en toda esa zona, por las caminatas que hacía. Así que de esa forma es como yo empiezo a militar en lo gremial. O sea que te afiliaste apenas ingresaste. Sí, al otro día que ingresé ya estaba afiliado, ya tenía la ficha ahí, la traje. Y haciendo de tesorero de prácticamente toda esa zona. Costaba mucho porque algunos me decían, sí, acá está el peso, yo estoy con el gremio, hay que seguir adelante. No se decía gremio tampoco, era asociación judicial, en la etapa de consolidación del gremio, donde era difícil decir gremio, sindicato, ni hablar. Entonces era Asociación Judicial Bonaerense. Era como se había fundado la asociación, con el grupo de funcionarios y con los empleados. Bueno, los funcionarios estaban
reflejados en Antonio Cortina y seguían al compañero Antonio. Y lo gremial en la parte de empleados era Omar Gorini. Bueno, se hacían asambleas en La Plata, yo venía a la Asamblea de La Plata también. Las primeras asambleas que participo, medio con mucha timidez, sin poder opinar de muchas cosas, porque recién estaba y escuchaba unos discursos encendidos de compañeros, como dije, de Módena, como doy un ejemplo, ¿no? De Omar, de Antonio. Y las reivindicaciones que teníamos eran simples, era, bueno, el escalafón, una. Otra era, nos reíamos siempre porque era la merienda, el café con leche que se decía, que se le daba nada más que a los empleados de la corte, y toda primera instancia no lo tenía. Entonces, bueno, era esos petitorios, esas cosas. Y el aumento salarial, que era una vez por año que se daba en esa época. Una vez al año se daba el aumento. Ahí empezaron las primeras experiencias, digamos, que tuve. Y fueron muy positivas porque me fueron entusiasmando para seguir con el crecimiento, viendo cómo hasta que en el año 66 viene el golpe de Estado de Onganía y hay un repliegue de todo eso. Pero antes había habido ya sanciones porque Omar Gorini tenía la costumbre de subirse en los bancos que están a la entrada de tribunales para hablar, para escuchar a toda la gente, que iba mucha gente. Entonces un día pasa el presidente del tribunal, del juez de la corte, y lo ve ahí y lo sanciona por estar hablando de arriba del banco. Entonces se forma ya, se va dando forma más a la protesta, ¿no? Va creciendo el respaldo a lo que es la asociación judicial. Y bueno, se larga un paro, era trabajo a código en aquel tiempo. Las medidas de fuerza eran trabajo a código, era una manera de defenderse, inclusive porque paro caía mal en tribunales por la concepción que había de los empleados, ¿no? Como poder conservador máximo de los tres poderes, los empleados también eso calaba, ¿no? Entonces hablar de paro era difícil, pero el trabajo a código era cuestión de cumplir con el reglamento que había para las tareas de cada uno. Y de esa forma se realizaba un paro solo, sin necesidad de decirlo, ¿no? De a poquito, todos los días se aumentaba y terminaba paralizando todas las tareas. Así que, pero bueno, todo ese movimiento, como decía, en el 66, con el golpe de Estado, bueno, se cambia la corte, viene represión, viene el plan Conintes, una serie de aprietes que eso retrae un poco la acción gremial. Al poco tiempo empieza, como siempre, de entrada se repliega, pero después empieza a seguir trabajando gremialmente y se empieza a participar de lo que es el movimiento sindical acá en la región, con principalmente los estatales, los gremios de salud pública, los docentes. Entonces esa relación nos sirve también para tener algún respaldo más como actuación en lo sindical. Siempre sin hablar de sindicatos, era la Asociación Judicial Bonaerense. Y de esa forma, bueno, participamos de lo que fue el Cordobazo en su momento, donde dos compañeros participan en Córdoba en las reuniones que hay previas, y después también todo lo que fue la intersindical, que agrupaba por afuera de la CGT. Siempre recordamos que la CGT siempre tuvo ese problema de división, ¿no? Estaban los gremios colaboracionistas que apoyaban a ver qué pasaba con Onganía, los que seguían rebeldía,
reivindicando la democracia y la lucha por la liberación. Y bueno, lo de Tosco fue la lucha por la liberación. Eso viene, los programas de Falda, Huerta Grande, La Falda, y después hasta la liberación de Tosco, que el gremio también participa mandando compañeros a Córdoba a recibir a Tosco cuando llegaba en avión a Córdoba. Eso yo creo que fue cambiando un poco la mentalidad dentro del Poder Judicial, de los empleados, de no ver el sindicalismo como el cuco que se venía planteando desde la caída de Perón en el 55, con toda la represión que hubo, todas las matanzas y todo lo que conocemos. Entonces eso posibilitó que más compañeros siguieran participando. Ahí yo quería resaltar también el cuerpo de delegados. El cuerpo de delegados fue muy importante, porque ¿cuál era la forma de elegir la comisión directiva de ese tiempo? Salía del cuerpo de delegados, no se votaba en una elección con una lista, sino que se hacían las reuniones de delegados, que eran muy numerosas, y cada uno nominaba a alguien, previos acuerdos que había, lógicamente, pero se nominaba a diferentes compañeros. Y entonces se integraban con compañeros de diferentes ideologías, había peronistas, radicales, comunistas, socialistas, todo lo que quería, independientes, unos cuantos, sin excluir a nadie, ni por religión, ni por cualquier otro tema. Era una comisión verdaderamente representativa. O sea, todos se sentían representados en esa comisión. Eso después con el tiempo cambia, que después lo podemos ver más adelante, pero es a partir del 83. ¿No? Pero bueno, de esa forma, ya hablamos del 72-73, viene un nuevo gobierno democrático, con la vuelta de Perón, con Cámpora como presidente, y antes de esa fecha, ya el gremio, como venía actuando con fuerza por las reivindicaciones, y una era la ley porcentual en el tema salarial, prende mucho eso en los compañeros, y se inicia una lucha. La ley porcentual, que yo nunca supe, creo que muy pocos deben saber o nadie, que fue implementada en el 63 con el gobierno de Ilia por un senador radical. Tengo entendido que fue el que impulsó una ley así de relación salarial entre el juez y el último empleado. Así que bueno, eso fue un movimiento grande. Cortina estaba cesante, y luchábamos por la recuperación del compañero Cortina como cesante, que había sido cesanteado, y por la ley porcentual. El tema de la ley porcentual lo logramos al final del 73, y lo gozamos durante 3 años hasta el 76. Pero eso subió mucho los sueldos. Yo me acuerdo que muchos compañeros, inclusive yo, teníamos 2 trabajos, 3, porque había venido una crisis muy grande con el gobierno de Onganía. Entonces, Azogará y todo ese tema. Y muchos dejaron de trabajar, como yo, cuando salió la ley porcentual, porque prácticamente duplicamos el salario. O sea, hasta ahí fue el tema ese de cómo quedó el tema de la ley. Bueno, el tema del golpe del 76 lo sufrió todo el mundo. Fue un golpe durísimo para nosotros, porque hubo cesantías, hubo desaparecidos en el gremio, hubo asesinados, y todo eso obligó inclusive a Omar Gorini y a Antonio Cortina a tener que irse de sus domicilios acá de La Plata, porque los fueron a buscar. Entonces, nosotros estuvimos 15 o 20 días con tribunales cerrados hasta que vino la nueva corte,
y tuvimos un repliegue lógico del gremio cerrado hasta que buscábamos la forma de volver a abrir y volver a tener contacto con los compañeros. Era muy difícil hasta salir al pasillo porque veíamos caras extrañas, ni hablar de una asamblea o algo parecido, pero como había que hacer algo, se decidió convocar, mostrarnos que no estábamos en nada extraño haciendo sindicalismo, que reclamábamos como muchos habían reclamado, que lamentablemente después también fueron desaparecidos por solo sospechar de ellos, nada más, ¿no? Pero en ese sentido se hizo un trabajo con la firma de muchos compañeros de prestigio en tribunales, oficiales primeros en aquella época, donde se pedía por la no cesantía de Omar Gorini. Se sabía que si la figura de Omar, que nos representaba a todos, no era cesante, de esa forma íbamos a evitar más cesantías. Ya se habían producido cerca de 80. Entonces, bueno, el momento fue muy duro, muy duro. Igual se decidió hacer esas actividades, y se hizo una presentación en la Corte y de esa forma se pararon las cesantías. Después venía la forma de poder comunicarnos con los compañeros, porque era una cosa hacer una asamblea por un motivo y después seguir haciendo asamblea por reivindicaciones cuando nadie hacía reivindicaciones en ese momento. Estaban proscriptos todos los partidos, los sindicatos, todo, no se podía ni hablar. Entonces, hay una idea, que la verdad que no sé de quién fue, pero debe haber salido de Omar, de Antonio, en el tema de que podíamos hacer una proveeduría. En ese tiempo ya estábamos funcionando en otra casa, porque ahí nos habían pedido esa casa, era una casa vieja, que estaba prestada, y estábamos funcionando en la calle 9, 60 y 61, acá de La Plata. Era una casa vieja también, pero tenía sus comodidades así. Y ahí se decide poner una proveeduría de alimentos. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Hacíamos un listado, habíamos hecho un convenio con un supermercado acá de La Plata, que fue el primer supermercado que hubo, estaba hablando del 77. Y entonces era un listado que nos hacía el supermercado con la mercadería y el costo de la mercadería. Nosotros íbamos juzgado por juzgado, recorriendo y dejando el papel en cada juzgado. Y los empleados ponían lo que querían y después volvíamos a pasar y nos volvían a entregar el papel con el pedido. Eso se compraba en el supermercado, se lo mandaban todo, y después ahí iban los compañeros a buscarlo al sindicato. De esa forma tuvimos una llegada bárbara con toda la gente, porque era como estar militando todo el día. Está bien, la pelea venía después, los que salíamos así a hacer esa tarea, la teníamos con los jueces o los jefes de cada lugar, porque le restábamos horas de trabajo a ese lugar, no haciendo eso. Pero lo entendían, no teníamos una mala relación con nadie. Siempre reclamamos con firmeza cualquier injusticia, pero en la mayoría de los casos, como hablábamos mucho con la gente, y la gente hablaba con los jueces, y bueno, había un ablande en ese sentido, y se entendía la situación de la necesidad nuestra de seguir peleando de esa forma. Así que eso posibilitó que hasta empezamos a tener reuniones como de delegados, porque el que iba con todos los pedidos a llevar era alguien que siempre volvía a hacer la misma tarea y era como un delegado natural haciendo otra tarea, que era esa de la proveeduría, ¿no? Del almacén. Nosotros le decíamos almacén. Vamos al almacén y era la JB de esa época. Pero antes también yo me quiero referir, porque había dejado de salir por un tiempo, pero igual después siguió saliendo, el periódico En Marcha. Eso también fue muy importante, porque en el año 1968
que sale el primer número, sale de un compañero que había quedado cesante en Lanús, que estudiaba periodismo. Entonces, por una protesta que hicimos ahí en Lanús en ese año, vinimos a declarar todos acá a la Corte. No había mucha defensa gremial, estamos hablando del 68. Pero el consejo de Omar, que nosotros vinimos a hablar con él, fue que había que soslayar una discusión que había habido ahí en esa oficina con respecto a la división de tareas de trabajo, que nos enfrentábamos los notificadores con los oficiales de justicia. Bueno, eso, todos vinimos y dijimos, fue un mal momento, qué sé yo, pero entró un compañero que no pudo contenerse y dijo que los presionaban, que le daban tareas de más, que esto, que lo otro, que yo, y quedó ahí. A los 4 o 5 meses le llega la cesantía, sin posibilidad de revertirla, terminante. Entonces este compañero estudiaba periodismo. Yo vengo desesperado porque le juntábamos unos pesos entre todos para llegar a fin de mes, cada mes que pasaba, pero tenía que hacer algo, compañero. Y estudiaba periodismo y Omar así me dice, bueno, está bien que haga algo, vamos a sacar una hoja de información, que antes también salía, pero era una hojita mimeografada a mano. Se tipeaba, ¿no?, el stencil y después se pasaba con una máquina que había. Y salió En Marcha, el primer número En Marcha, de esa forma, que fue impreso en Coctal, se llamaba una imprenta que estaba en la Avenida de Mayo, era una cooperativa de trabajadores gráficos. Yo me vine con los 2 paquetones, como estaba en Lanús, tuve que traer 2 paquetones, 500 diarios así de cada lado, y no me olvido más porque estaba esperándome mi hermano y Rodolfo Módena en la puerta de mi casa para trasladar los diarios. Al otro día se empezó a distribuir y cayó muy bien. Eso empezó a salir regularmente hasta que después se convirtió casi cada mes salía un número. Y si no salía eso, salía un Informa también, que era En Marcha, se llamaba En Marcha. El nombre del diario lo puso Luis Cotter, camarista en Bahía Blanca, que estábamos en una reunión y dijimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y Luis Cotter dijo, me gusta En Marcha, bueno, quedó En Marcha. Y Santos Rosa, Guillermo Santos Rosa, fue el director de En Marcha hasta que se jubiló acá, que terminó de salir el diario. Después creo que no salió más, no sé, no tengo noticias hasta ahora de que se haya publicado. Pero eso motivaba mucho y hacía caminar a los delegados, a todos, porque se dejaba, pero no se dejaba ahí nomás, se dejaba y después se volvía a ver si lo habían leído y a preguntarle, ¿leíste este artículo? Y empezaron a reflejarse todos los problemas en el diario. Y los pedían hasta la Corte para verlo, ¿no? Y algún servicio también de informaciones venía acá para ver qué y lo pensaba, atendíamos para ver qué decía el diario. Bueno, eso fue también un hecho muy importante. Bueno, volviendo a lo del golpe del 76, la forma de reorganizarnos fue esa, de a poco. Se hacían los consejos provinciales, antes se llamaban consejos, éramos consejeros provinciales, después fueron congresales cuando se aprobó la personería gremial, pero antes éramos consejeros. Y los consejeros, bueno, yo participaba como consejero de toda esa zona, de Lanús, de Avellaneda, de Loma. Después, a medida que fueron saliendo los departamentos, se iban eligiendo como ahora, ¿no? Cada 100 afiliados es un congresal. Eran consejeros. Eran primero semiclandestinos, después de a poco se fueron blanqueando, inclusive hasta después que hubo el tema del 77, que fue con la Corte, había sacado una resolución que era descontar a todo el personal, incluidos los jueces, el 2% para hacerle el coseguro médico, que no lo teníamos. Estaba IOMA y no había coseguro. Bueno, ahí en el 77 fue eso. Y se hace 2 meses, 3 meses de descuento,
y la Corte empieza a ver que tiene problemas porque los jueces no querían aportar obligatoriamente, porque ellos tenían su obra social mejor y paga por ellos, de bolsillo de ellos. Entonces los jueces empiezan a cuestionar y la Corte da marcha atrás por la presión de los jueces y dice que va a devolver ese dinero. Entonces nosotros ahí decimos que no se devuelva. Eso, hablando con la gente, decía, no, vamos a hacer la obra nosotros, vamos a hacerlo nosotros. Bueno, empieza a haber estudios de cómo se podía hacer todo y los números daban para hacerlo. Entonces, ¿qué le pedimos a la Corte? Bueno, para hacer todo eso está bien, eso es para organizar, pero necesitamos estructura para institucional, como JB, para poder atender toda esa gente. Necesitamos locales, necesitamos gente para trabajar, necesitamos el 2% más. Y era el descuento para el gremio, sin decir que era como una cuota gremial, sino decir el descuento para la Asociación Judicial Bonaerense. Y de esa forma la Corte acepta que lo empecemos nosotros. Se saca un problema de encima la Corte y nosotros ganamos un tema importante, que fue eso. Así que eso también hizo crecer en ese momento mucho al gremio, porque de juntar un peso, ir a discutir con cada compañero, recibir la suma esa que era fija, que se aumentaba a cada momento y todo, bueno, fondos suficientes para empezar a comprar propiedades, que era fundamental para funcionar, sobre todo en el interior y acá en La Plata también. Se compra esta casa, camping en muchos lugares. El primero fue La Plata, se hacía con un aporte voluntario aparte del 2%, del 0,5%, y la gente aportaba con una confianza enorme, porque yo me acuerdo que íbamos y le decíamos, vamos a comprar algo para hacer un asado, para jugar al fútbol. Sí, y nos firmaban el 0,5%, y tenían el descuento y pasaban los meses y no encontrábamos lugares más o menos lindo, ¿no?, para comprar, y la gente seguía aportando. Bueno, en esa etapa estuvo Beba Moreno, una compañera que nosotros valoramos muchísimo, porque fue la primera secretaria en la época de la dictadura militar, y se puso al frente, ¿no?, con mucha valentía, con una tesorera también, Victoria Trotz, muy queridas en tribunales, las dos, y después acompañábamos todo un grupo haciendo el soporte de todo eso, ¿no?, con ellas, colaborando al lado de ella. Muchos compañeros han participado, yo tengo muchos nombres, pero no quiero a veces hacer nombres porque me voy a olvidar seguramente de un montón. Tendría que un día sentarme a escribir nombres nomás para recordar, que un día lo vamos a hacer, porque fueron compañeros que dieron mucho. Y de esto que me decís puntualmente, ahora que estás recordando a tus compañeros en época de dictadura, ¿cómo recordás el rol de la JB en ese momento en general? O sea, ¿cómo lo viste vos y cómo viste el rol del Poder Judicial en esta etapa que fue de mucho conflicto y mucho miedo también? Sí. No, el rol del Poder Judicial yo creo que fue siempre el mismo. Por ahí ahora ya estamos no en el sótano de la democracia, estamos mucho peor, porque se ha judicializado la política. En aquel tiempo era más la cosa conservadora, que siempre lo conocimos así, ¿no?, de toda la historia. Ha habido gobiernos, ha habido conflictos, el Poder Judicial siempre manteniéndose con el tema de la intangibilidad de los salarios, ellos siempre fueron inamovibles. Yo creo que no ha cambiado, salvo que ahora, bueno, lo mediático y todo está influyendo muchísimo más y está mucho más grave la situación. Pero el rol nuestro fue siempre el mismo, tuvo una constante que era la defensa del salario, la equiparación, porque en ese entonces también la Federación había empezado a actuar
con Antonio, sobre todo a la cabeza, recorriendo el país, las provincias, agrupando y logrando volver a tener ese armazón nacional que hablaba de equiparación. Hay el artículo 14 bis lo dice muy claro, a igual tarea, es al revés, a igual remuneración, igual tarea. Nosotros decíamos igual tarea, igual remuneración, pero es igual, bueno. Eso es la equiparación, es la igualdad, la misma tarea que se hace, inclusive, yo siempre decía, todos decíamos, la provincia de Buenos Aires es mucho peor el trabajo que hay, porque es mucho más extensa, porque tiene menos presupuesto. La equiparación en este momento significaría, con la nación, sería 2 veces o hasta 3 veces más el salario que estamos percibiendo. O sea, la ley porcentual por un lado, ¿no?, que es la relación con los jueces, pero la equiparación es importantísima. Entonces, siempre hay que seguir buscando esa cuestión que hay que ganar, que es una tarea también que se hizo mucho tiempo y muchos compañeros acá, era en democracia, lógicamente, a senadores, diputados, la opinión pública, y de esa forma se fueron logrando cosas. O sea que ahora lo del Poder Judicial es grave, sí. ¿Qué debates pensás de esa época, de toda esa época previa a la dictadura y en la etapa de dictadura? ¿Qué debates crees que quedaron saldados y qué debates crees que aún en los cuales hay que seguir trabajando o discutiendo, debatiendo? Sí, bueno, el tema, los debates que se daban en los congresos nuestros siempre estaban enfocados en la cuestión de la independencia o no del sindicato. Entonces, muchas veces se decía hay que ser independientes de los partidos políticos, de los patrones, que nosotros aparte de la corte teníamos en cada juzgado un patrón, o sea, ser independientes, y algunos decían del Estado, yo decía que el Estado no, porque el Estado somos todos, es de los gobiernos de turno, hay que ser independientes. Eso siempre fue una discusión en los congresos nuestros, porque a partir del 83 sobre todo, donde pasamos a esa etapa de cambiar la forma de elegir la comisión directiva, ¿no?, así que fuera más horizontal, más que agrupaba más a todos los compañeros, nacen las agrupaciones políticas. Entonces, la agrupación de la que yo siempre participé era la mayoritaria, la agrupación Asociación, se mantenía en esa línea, ¿no? Pero también estaba la agrupación judicial 17 de octubre, con el compañero Tito Bersesi, muchos años al frente, que compartía la lista con nosotros siempre. Y estaba la agrupación radical, que creo que era Mojurevo, Movimiento Judicial de Renovación, que había aparecido con el alfonsinismo, la fuerza del alfonsinismo, todo de la democracia. Y ahí se empieza a pedir las elecciones, el tema de elecciones con voto secreto y directo de los afiliados. Bueno, se convoca a elecciones y nosotros conformamos con esas 3 agrupaciones el Frente Judicial, que era Frente de Integración Judicial. En 1983, bueno, se conforma este Frente de Integración Judicial con estas 3 listas y vamos a elecciones porque se presenta otra lista opositora. También buenos compañeros todos, porque después en algunas comisiones posteriores estuvimos juntos, no había mucho problema. Pero se hacen las elecciones donde gana la lista verde por un amplio margen, muy bien, y bueno, sigue todo el tema de la lucha. Empiezan los descuentos, porque no habíamos tenido descuento nunca del sueldo, pero a partir del 83, con las luchas que empezamos a dar, por la recuperación de la ley porcentual,
y la personería gremial, empieza la Corte a hacer los descuentos. Eso enerva más todos los ánimos, se sigue haciendo más paro, hay muchas luchas. De alguna forma, durante un tiempo largo, los descuentos la gente no reclamaba, seguíamos peleando porque se seguían consiguiendo algunas cosas. Después se organiza un fondo de huelga, pero nosotros decíamos siempre, sabemos que el fondo de huelga es muy acotado, porque vos se siguen haciendo los descuentos, vos seguís haciendo paro, hay que comer, y la gente no puede estar sin comer. Así que eso del fondo de huelga también fue medio que quedó ahí. Algunas departamentales creo que lo siguen haciendo, ahora está bien, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo. Pero bueno, yo ahí en esa oportunidad, en La Plata, en 1983, en esa elección que se gana, Julio Bertomeu es secretario general de La Plata y yo paso a ser el tesorero de esa departamental. Bueno, con todo el crecimiento que había, con obras en el camping y todo eso, tuvimos mucha actividad en lo social también, ¿no? Atendiendo todas las colonias de vacaciones también, que se habían empezado a hacer ya antes del 80, pero tiene más desarrollo, empieza mucha más actividad, todas esas cuestiones. Y después, bueno, con la lucha se consigue de vuelta la ley porcentual y la personería gremial. Para nosotros fue un triunfazo. Que no es poco. Volver a recuperar la conquista que había costado tanto. Bueno, nos acordábamos de los compañeros desaparecidos, los que habían luchado, como Petrica, como Raúl Alonso, acá en La Plata, ¿no? Que más allá de las diferencias que teníamos en lo político, algunos dieron su vida, como Raúl, y eso es lo que más valoramos. ¿Conociste? ¿Los conociste? Lo ¿Trataste conocí con ellos? Personalmente, sí, con Raúl Alonso, sí. Y con todos los compañeros que fueron dejados cesantes, porque eran todos participantes de alguna actividad gremial o política, pero nos conocíamos con todos, así que eso fue el terror que en su momento nos paralizó a todos por la forma bestial que hubo de la desaparición, que no se sabía. Compañeros como Rubén Andrioli, Horacio Catino, Néstor Marcasiano, que tenía a su hijo desaparecido, recorrer las comisarías, recorrer los lugares, ir a ver a Monseñor Plaza acá, La Plata, que estaba instalado el arzobispo acá de La Plata, que entretenía diciendo que él podía tener información y nunca daba información. Todo eso fue el terror. Pero los compañeros siguieron, persistieron, y eso fue una etapa muy valerosa de compañeros que tuvimos haciendo eso, ¿no? Porque había que ir a enfrentar a esas bestias, ¿no? Que uno sabía que tenían información y no la querían dar. ¿Y cómo se vivía en general cuando se enteraron o cuando se iban enterando que un compañero había desaparecido y no sabían nada de su paradero? ¿Cómo se vivía en tribunales? ¿Qué decían los jueces, los funcionarios, los compañeros? No, los jueces y los funcionarios ni hablaban con nosotros. Pero los compañeros preguntaban, lógicamente, porque eran compañeros de su lugar de trabajo, que no habían visto más. A medida que iba apareciendo alguno, lo primero que hacíamos era transmitírselo a todos los compañeros. Apareció otro compañero, apareció. Así se hizo un listado de 80 y pico de compañeros que han sufrido esta situación, de los cuales después también en esta etapa se logró la reincorporación de todos. Yo tengo el listado entregado por la misma Corte de todos los que fueron reincorporados. El que no quiso reincorporarse es porque ya había hecho su vida el otro lado. Algunos en Europa, otros en el interior del país, pero fueron pocos. La mayoría, 60 y pico creo, volvieron a reingresar a trabajar. Y cada vez que llegaba alguno a volver a trabajar era un abrazo, como dice el libro Los Compañeros, ¿no? El abrazo del que volvía,
y levantaba los ánimos de vuelta. Y en esta etapa, sobre todo de democracia, que se había expresado y donde habíamos recuperado las conquistas también. ¿Y en qué año fue eso de la reincorporación? ¿En qué año empezaron las Y reincorporaciones? empezó en el último año, antes de que se fuera la dictadura, ingresaron 3 o 4 compañeros. Tito Bersesi, Jorge Ruiz, no me voy a acordar porque no anoté. Bueno, eran creo que 4 compañeros. Ingresaron antes que terminara la corte de la dictadura. Y después fue una catarata de todos los demás, ¿no? O sea que a medida que iban sabiendo dónde estaba, que ya para esa etapa ya se sabía, ¿no? Así que eso también levantó mucho al gremio. Empezó la actuación gremial que se hacía acá en La Plata con los diferentes sindicatos. Viene la etapa de la construcción de la CGT, que era de los estatales, dentro de lo que era la CGT, hasta que después empieza la etapa de la CTA, que es a partir de los 90. Pero toda esa etapa de los 80 también hubo mucha actuación en los sindicatos. El compañero Osvaldo Ochoa era secretario gremial de La Plata y era un caminador de todos los sindicatos y nos ganamos el respeto de todos los gremios acá. La mayoría los tachaban a nosotros de zurdos, comunistas. Nosotros teníamos que andar aclarando, este compañero es peronista, este compañero es radical, hasta que nos conocían. Cuando nos conocían ya no preguntaban más, ni nos tachaban más de nada, pero las pasábamos antes de que nos conocieran. Y nadie se identificaba políticamente, pero ese era un debate que, como te decía, dentro del gremio nuestro también en los congresos se discutía mucho política. No era la cuestión reivindicativa solamente, sino que cómo se avanzaba con la conciencia de los compañeros, ¿no? El compañero Rompani, por ejemplo, empezó a usar mucho la palabra, ya nosotros lo usábamos antes, pero es la palabra compañero. Decir compañero era un tema en tribunales. Y entonces explicaba que quería decir compartir el pan. Era eso lo que expresaba la palabra compañero, era compartir el pan. Bueno, de esa forma se fue instalando y hoy ya es una cosa común, pero bueno, costó 30 y pico de años instalar el tema ese del compañero. Por la clase de poder, ¿no? Del Estado, el poder, como hablábamos, más conservador. ¿Y cómo fue esa vuelta que contás de la democracia? O sea, ¿cómo se dio, cómo fue la participación sindical en esa etapa? ¿Fue masiva? ¿Fue surgiendo de a poco? No, como siempre se fue desarrollando esto desde la fundación del gremio. Siempre se trató de ir construyendo con los demás sindicatos la unidad. Siempre se decía, lo decía Tosco eso, ¿no? Son más las coincidencias, aunque haya muchas diferencias, siempre va a haber una coincidencia. Y hay que buscar la unidad por esa coincidencia. Y de esa forma se fue trabajando siempre. En algunas etapas hubo retroceso por los golpes, en otra etapa fue de avance. Y en el 83 se dio con mucha más fuerza el avance de todo esto. Las relaciones con Ubaldini en ese momento, por ejemplo, eran excelentes. Ubaldini convocaba la lucha, nosotros estábamos para la lucha. Si había alguna diferencia, bueno, también hubo divisiones en la CGT, la CGT de los argentinos, la CGT de Brasil, la CGT Sopardo. Nosotros siempre nos tratábamos de ubicar con la más avanzada, no por querernos más revolucionarios, porque justamente en el medio que estábamos no era para eso, pero siempre en la que tuvieran las cosas más claras, que fueran el tema de la liberación, de la soberanía, de dar charlas acá en este salón de acá abajo de esta casa,
muchas charlas donde venían compañeros de diferentes partidos políticos, ideologías, gremialistas, políticos, y de esa forma ir esclareciendo, y en la discusión después alguna lucecita quedaba. No era ganar todo de golpe ni avanzar todo de golpe en algún momento. Siempre construyendo de a poco, pero siempre avanzando. Tal es así que después viene la etapa de Menem, que era la misma política económica que la dictadura, porque hasta peor, porque creo que la dictadura por ahí no privatizaba como hizo Menem toda la cuestión estatal, pero todo eso posibilitó el nacimiento de la CTA, que nosotros desde la agrupación Asociación apoyamos de un principio, pero en los congresos también costaba lograr la adhesión a la CTA y dejar la CGT, porque había muchos compañeros que querían seguir en la CGT, que no querían saber nada con la CTA. Duró 2 años el debate en los congresos, terminaba a las 3 de la mañana. Y después se fue convenciendo y bueno, llegamos a eso, a adherir a la CTA con un programa claro. Mario Bornio fue el primer secretario de Zona Norte de la CTA y yo fui el primer secretario de La Plata, Berisso y Ensenada, acá en La Plata, Berisso y Ensenada. O sea que hubo acuerdos también para eso, para que participáramos con cargos. Así que eso era el Congreso de Trabajadores Argentinos. Después se hace la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA. Pero ese fue el germen de la CTA, ¿no? El Congreso de Trabajadores Argentinos. Todos los lunes yo me iba como agrupación, porque como no se había decidido todavía participar formalmente, me iba a la sede de Independencia de la CTA en Buenos Aires y participaba de las reuniones como uno más, cuando estaba de Llenaro al frente. Entonces estaba Yaqui también, éramos pocos. Era una mesa como esta, con compañeros tratando de organizar la protesta. Pero agrupamos a los jubilados, agrupamos a los desocupados, porque no los contenía nadie a esos. Y la coordinadora de jubilados hizo movilizaciones importantísimas en contra del plan neoliberal de Menem, ¿no? Así que ahí vimos, creo que una actuación mucho más en contacto con el movimiento obrero, con todo lo que... Y los compañeros siguieron apoyando. Ya se había cambiado esa mentalidad conservadora del empleado judicial, que era un privilegiado, que era esto, lo otro. Convenciendo, leyendo, dando charlas, reuniones de delegados también muy, muy importantes, muy grandes, donde hablaba el que quería, el que decía lo que quería, pero siempre se llegaba a un acuerdo. Siempre convenciendo, de a poco se llegaba a un acuerdo. Y esa fue la etapa de los 90, ¿no? De todo lo que vas relatando, ¿hay algo de lo que cambiaría si pudieras volver el tiempo atrás? ¿Algo de lo que hiciste o lo que dijiste o alguna decisión que tomaste? ¿O dejarías todo como está? Yo a veces lo que me queda así siempre algún resabio es el tema de las familias, de las compañeras, de nuestras, de los hijos que a veces se les resta tiempo. Mi compañera, por ejemplo, mi esposa, cuando compramos el camping, nosotros no vivíamos muy lejos, unas 10 cuadras. Y no estábamos en condiciones de pagar empleados ni nada. Y ella hizo una tarea muy importante ahí, haciendo trabajo de honores, ¿no? De cualquier tema, era de cortar el pasto, atender las colonias, cuando iban las comidas, todas esas cosas. Muchos años. Después un tiempo estuvo trabajando en negro, porque yo también precisaba un apoyo económico. Recién después de otro tiempo se le dio un empleo fijo, digamos, para que se jubile. Se jubiló
un sueldo mínimo, pero bueno, tiene la mínima ahora, pero por lo menos se jubiló, con un aporte que le hizo el gremio en última instancia. Entonces esas cosas quedan adentro, como que uno ha relegado algunas cuestiones. Pero si miramos para el costado de cada uno, cuánta gente ha sacrificado vidas, ha sacrificado todo, en aras de mejorar o dejar algo. Es así, uno lo acepta la lucha y se mantiene con alegría, con esperanza de que cambien y lo que le puede dejar uno a los que vienen, ¿no? Muchos hijos de compañeros hoy que me ven, que me abrazan en todos lados porque se acuerda de la colonia, de cómo comporté con los padres, con todas las situaciones que se vivieron, y eso es lo que reconforta también. Por un lado queda esa cosa, pero por el otro lado creo que hice lo que debía hacer. Como dice Leo Gieco, no irse sin haber hecho lo suficiente, ¿no? Así que, bueno, no trata de aportar. Ahora, por ejemplo, esta nueva elección que hubo, que me posibilitó reincorporarme después de muchos años de no participar en la vida del gremio, es algo como congresal, ir a un congreso, pero no es lo mismo que estar haciendo algo para seguir colaborando con la JB, que tengo la responsabilidad de los jubilados provincial, que digo, bueno, ahora empezamos a hacer algunas recorridas, empezamos a ir a Bahía Blanca y hay que decir, yo le decía a los compañeros de esta comisión que conformamos, ¿no?, que tenemos 2 oídos y una boca, eso lo decía también la asamblea, hablemos menos y escuchemos más y decidamos entre todos lo que hay que hacer, porque si no los discursos está bien, ¿no? Gente que tiene mucho discurso y después no, hay que hacer y escuchar. La gente siempre nos va a dar una salida. Y después, bueno, haber tenido la suerte de haber conocido a un Omar Gorini o Antonio Cortina, que los nombro a ellos dos porque son los dos que atrás de ellos se aglutinaron muchísimos compañeros, que con diferentes modos o métodos a uno lo han formado. A mí creo que me formaron ellos, la calle un poco, la militancia, recorrer los lugares de trabajo, pero Antonio, un excelente abogado y funcionario del Poder Judicial, 3 veces cesante, más no se le podía pedir. Haber conocido a toda la familia, y aparte de excelente abogado, excelente compañero. Y Omar, para mí fue como un padre político. Una vez lo definió así Pichi Graciano, fallecido también, de San Nicolás, que dijo, yo tengo un padre biológico y tengo un padre político en el Congreso, y era Omar, ¿no? Dice que los respeto a los dos, dice, pero con mi papá no, más o menos, dice, discutimos mucho. A Omar no le puedo discutir nada porque siempre tiene razón en lo político. Bueno, de haber conocido a esos 2 compañeros y tantos otros compañeros, ¿no? Bueno, Rompani lo nombramos, sé que va a ser próximamente entrevistado, lo nombramos presidente honorario de la Comisión de Jubilados ahora, porque verdaderamente también dio mucho para el gremio. Él tuvo la posibilidad, cuando gana Alfonsín, lo pone Alfonsín en la máxima responsabilidad del movimiento sindical. Tuvo que enfrentarse con medio mundo. Y él podría haber sido senador, diputado, si hubiera querido, porque ya tenía ese nombre, lo conocían mucho, y sin embargo se quedó con el gremio, haciendo gala de esa cuestión de la independencia, ¿no? Independencia, digo, no significa no actuar políticamente. Cuando hay que apoyar a los gobiernos que quieren hacer algo. Hay que ser independientes más para pelear, no dejarse comprar, no dejarse engañar, no dejarse cooptar.
Pero después hay que tener esa cosa de no ser neutral. No se puede ser neutral, hay momentos en que hay que apoyar cuestiones de gobierno. Y este gremio ha apoyado cuestiones del gobierno del 73, del gobierno del 83. Después empezó esta discusión interna que yo ya no estaba en el 2006 del gremio, de apoyar o no esta nueva etapa política que gobernó durante 12 años, que fue el kirchnerismo o el peronismo, donde nosotros como agrupación, por ejemplo, apoyamos cuestiones de Néstor Kirchner como de Cristina. Sin embargo, bueno, había un sector que no aparecía. O siendo independiente, yo no apoyo a nadie, no estoy en nadie, no estoy en ningún lado. Estoy con la autónoma, estoy con los trabajadores, no se sabe. Y hay que definir. Y creo que en el último congreso que hicimos en Lomas se definió muy bien, porque se puso en consideración con quién íbamos a estar, se votó democráticamente y creo que está encauzado de vuelta en lo que debe ser una CTA que es independiente también, pero que tiene su posición política, que se da con el acuerdo de los trabajadores, no con una cúpula. Así que en ese sentido, hablando de si uno... yo me encuentro reconfortado con mi actividad que tuve dentro de la JB. Si alguna vez algún compañero tuvo algún problema, fue una discusión de frente, nunca hubo nada por atrás. Y traté de construir, estuve tres periodos de secretario de La Plata y uno de secretario provincial, y después siempre tuve cargo así, si no estaba ahí, estaba... En un momento fue una risa porque estaba el secretario de CTA, secretario de La Plata y secretario de provincia, los tres cargos juntos tenía, porque se había dado que una compañera, Lucía Tironi, muy buena compañera, estaba al frente de La Plata. Hubo unas diferencias, una discusión, y ella consideró que tenía que retirarse del gremio. Bueno, renuncia. Yo era adjunto de ella, tuve que asumir como secretario de La Plata. Ya venía siendo secretario de CTA. Y en la elección de 1997, secretario de provincia, los tres cargos. Entonces, algunos compañeros me decían, che, ¿cómo haces vos? Mirá, no tengo ningún problema. Le digo, porque estoy rodeado de compañeros para todas las tareas. Si no estoy en algún acto acá, va el compañero tal. Si no voy allá, está el otro compañero. Y eso es lo que vale, eso es lo que siempre sostuvo a la asociación, al menos hasta que yo estuve en el 2006. Después sé que cambiaron algunas cosas, bueno, hay que tratar de recuperarlas, esa forma de trabajar, porque esta casa estaba llena de gente siempre, llena de gente. De la mañana, a la tarde, a la noche nos íbamos, actividades por todos lados. Y bueno, según tengo entendido, cuesta recuperar, porque hay que, aparte, sostener económicamente todo lo que se ha creado. Se ha construido mucho, ahora hay que sostenerlo. Cada reunión de congreso, nos decía la tesorera, lo que cuesta, cada viaje, cada cosa que se hace, hay que recuperar el afiliado. Y sobre todo, para no lo económico solamente, sino para tener la fuerza de movilizar, de poderse hacerse sentir con más presencia. Así que eso va a ser una lucha dura de ahora en adelante, que les toca a ustedes y a nosotros como jubilados también machacar ahí con los jubilados que se afilien. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios, exacto. Si nos detenemos en el momento posterior a la dictadura, o ahí en los últimos años, ¿cómo acompañó la JB esa lucha con el tema de los desaparecidos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros a las madres de Plaza de Mayo, acá de La Plata, yo puedo decirlo de La Plata, pero
También las marchas de los jueves solíamos ir con la bandera del gremio, con alguna bandera en especial para acompañar los jueves en la marcha. Acá en La Plata se le daba más apoyo. Te digo, por ejemplo, organizábamos la cuestión, ¿no?, de un acto que se hacía, que siempre se hacían acá en la Plaza San Martín. Un acto que se hacía que precisaba sillas, se llevaba toda la silla del camping, se instalaba todo un escenario, sonido, también le poníamos sonido. Estábamos al lado de ellas, siempre colaborando. Y después algún compañero por ahí participaba por afuera de lo que era la JB, colaborando con las madres. Un compañero que estaba en comisión directiva, había 2 o 3 compañeros que estaban más cercanos a ellas y participaban de las reuniones que hacían las madres por el tema de las madres. Y el salón también de acá abajo se daban algunas charlas también que venían las madres. Pero más de eso no hubo, digamos. Era como una interferencia también si nosotros nos metíamos a opinar en las reuniones de las madres, sabiendo cómo se manejaban ellas, ¿no? Que venían de una situación de muchos espías, de muchas cosas que era también exponerlas. Nosotros, si venían a cosas nuestras que siempre eran más públicas, era difícil. Pero, por ejemplo, te cuento alguna anécdota. Yo he ido a las marchas ahí el jueves y volvíamos con el compañero Julio Bertomeu, que nos tomábamos el colectivo ahí en 11 para volver para acá, para La Plata, y Eve de Bonafini vivió toda la vida acá en La Plata. Y nos saludábamos nomás, hola, hola, para evitar también alguna situación que no sabíamos quién te miraba ahí, ¿no? Ella no tenía ningún problema, como siempre fue Eve, caminaba por todos lados, echaba a los policías de acá de la puerta a la casa, ¿no?, porque no quería tampoco que la fueran a custodiar, y estaba muy bien. Y nosotros también cuidábamos esas cuestiones de no... Es como sucedió cuando Omar Gorini y Cortina tuvieron que irse de sus casas por, no sé si lo dije, pero los fueron a buscar, se tuvieron que mudar. Entonces había muy pocos compañeros que sabían dónde estaban ellos viviendo. Ahí me lo quisieron decir. Y yo le dije, no me lo digas, no quiero ni saber, ¿para qué? Que un día me agarran a mí y me dicen, ¿dónde está fulano? Y yo qué sé hasta dónde voy a aguantar. Entonces no me digan nada y listo. Bueno, después ya en democracia fue otra cosa, ¿no?, de las madres, pero también era su organización, nosotros la respetábamos, ayudábamos, colaborábamos con lo que se podía. Acá la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que estaba siempre Cortina, Ochoa, Andrioli, también tuvo apoyo en muchos compañeros nuestros que hacíamos nosotros aportes a la PDH, porque también hay que sostener también todas estas organizaciones. Y lo hacíamos como un aporte. Después teníamos los compañeros que participaban de la PDH, pero no, era otra organización, ¿no? Y en ese momento, por formar parte de la JB, en esa época hubo fines, bueno, durante varios años, innumerables presentaciones de habeas corpus. Digo, en ese sentido, ¿recurrían a ustedes, los compañeros, las madres? No, a mí no te puedo decir, yo no sé, la verdad que no sé. Sé que hubo presentaciones, muchas, pero la verdad que no sé.
Yo no me acuerdo que haya venido alguien a verme a mí, así a pedirme, para hacer una presentación de habeas corpus, decís vos, ¿no? Sí. No, no. Habría que consultarlo con otros compañeros. ¿Sí? La etapa que yo estuve al frente del sindicato ya fue en el 97, te digo. Yo digo al frente cuando se está en la provincia, que abarca todo, que todo confluye ahí, ¿no? Ya era una etapa que no había más nada de esas cuestiones. La otra etapa fue como secretario de La Plata y antes como tesorero. Pero bueno, no sé, habría que consultarlo. Néstor Rompani estuvo antes que yo, capaz que él por ahí alguna situación sabe, o Julio Bertomeu. Respecto a las Olimpiadas, ¿cuándo se hicieron por primera vez? ¿Cómo se dio el tema de las Olimpiadas en medio del proceso de la dictadura? Sí, era el año 1977, que hablábamos del almacén antes, bueno, también estuvieron las Olimpiadas, que con la cuestión del deporte también fue una manera muy importante de encontrarnos con muchos compañeros. Algunos que jugaban algún deporte, pero venían acompañados de los que habían sido dirigentes en los departamentales y nos juntábamos en Olimpiadas provinciales. Y después pasamos a la Olimpiada Nacional para reorganizar la Federación Judicial. Entonces cada Olimpiada que se hacía se abría con un discurso y se cerraba con otro discurso. Y el discurso era plenamente reivindicativo. En La Plata, que fue cuando ya estaba pasando ya la dictadura, antes de terminar, creo, un año antes, Cortina se hacía ver y fue recibido acá en La Plata, en el club universitario, que estaba lleno de gente en la comida final, y cayó Antonio y ahí todo el aplauso para él, que todavía estaba cesante, ¿no? El reconocimiento que se le hizo fue enorme. Y después hubo situaciones que nos causaba hasta risa, porque hicimos una en Mendoza, y claro, en el interior, en las provincias, cuando iban los judiciales a hacer algún evento, se movilizaba todo el mundo, los diarios, todo, ¿no? Que vienen a hacer la Olimpiada acá a Mendoza, qué sé yo, que esto, que el otro. Y resulta que todavía estaban los militares. Y Fernando Noboa era secretario de la Federación de Río Negro, y resulta que se aparece el ejército con una banda militar a recibirnos. Estaba la dictadura todavía. Entonces estábamos todos ahí en línea, todos esperando la bandera para cantar en línea, y aparece la banda militar. Bueno, se queda ahí algunos militares, qué sé yo, y Fernando Noboa baja un discurso durísimo contra la dictadura. Entonces, nos mirábamos todos y nadie decía nada, y no pasó nada. No pasó nada, es como que no entendieron, no sé qué pasó, pero la cuestión es que la gente se sintió muy bien, ¿no?, con esas cosas. Pero las Olimpiadas sí fueron importantes. Acá en La Plata había dos compañeros, no quiero dejar de nombrarlos porque me encontré con uno el otro día, que fue Garmendia y Nusili. Ito Garmendia y Dante Nusili. Y bueno, lo encontré de casualidad y nos pusimos a acordar, ¿no?, de esa época, porque ellos organizaban lo que era de La Plata, la cuestión de deportes, ¿no? Y la señora, inclusive, y él estuvieron con la primera colonia que se hizo en Miramar, con chicos que venían de todos lados, de todo el país, de algunas provincias. Y esos son recuerdos muy lindos, porque no era solo la cuestión de ir a jugar al fútbol. Los compañeros se llevaban algo dentro de la cabeza después, algo les llegaba, y salieron compañeros después militantes de gremios de esas cuestiones, ¿no? Pero fue una forma de buscarle
cómo entrarle a la dictadura, en el 77 estamos hablando, con otras cosas, con otras actividades, pero con un fondo netamente político. Ya sabíamos a qué íbamos. Bueno, gracias Ricardo. La verdad que sos un ejemplo de lucha, un ejemplo de compromiso y sos un faro a seguir para nosotros. Así que te agradecemos este grato momento de diálogo con vos. Bueno, el agradecido soy yo y me siento muy contento de ver la cantidad de jóvenes que hay en los congresos, que hay en todas las actividades, en todos lados. Así como vos, hay muchísimos jóvenes y es lo que tiene que surgir. Gracias. Gracias a ustedes.